Creo que todos podemos estar de acuerdo que un cristianismo superficial no puede hacer frente a los desafíos de la vida, los problemas que enfrentamos cada día. Un cristianismo superficial tampoco nos ofrece respuestas suficientes para los anhelos más profundos en nuestro corazón, para las heridas con las que estamos cargando y la necesidad que tenemos de tener una relación personal con nuestro Salvador. Y un cristianismo superficial tampoco nos da lo necesario, las fuerzas, el poder necesario para poder cumplir la misión que Jesús nos dejó en este mundo. Ser discípulo de Jesús significa ser llamados a un cristianismo profundo, a una relación que transforma nuestras vidas y que va más allá de la superficie. Hola, mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia Renuevo La Paz y quiero darte la bienvenida. Hoy tengo el privilegio de compartir el mensaje contigo, para ti que eres parte de Renuevo. Incluso si nunca has asistido a nuestra iglesia, si estás siguiendo estos mensajes por YouTube o por alguna otra red social, queremos decirte que te consideramos parte de Renuevo y te queremos dar la bienvenida. Todos tenemos una cosmovisión. Una cosmovisión son los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Cuando tomas una decisión, cuando piensas en la solución a algún problema, cuando lidias con el sufrimiento, con la pérdida o con otras experiencias importantes de la vida, ese filtro a través del cual piensas todas esas cosas, ese filtro a través del cual consumes nueva información o ves videos o desarrollas nuevas relaciones, ese filtro es tu cosmovisión y todos tenemos una cosmovisión. Son los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Y todos hemos sido formados de manera diferente. Hemos sido formados a través de nuestra historia familiar. Hemos sido formados a través de la cultura en la que vivimos y el contexto en el que crecimos. Hemos sido formados por nuestros éxitos, por nuestros errores, por nuestros propios pecados y fracasos. Y los éxitos y errores también de otras personas y los pecados que otras personas han cometido en contra de nosotros. Todas las experiencias que hemos vivido, todas las cosas que se nos ha enseñado, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todas las cosas que vemos en nuestra cultura, en la televisión, la música que escuchamos, todo eso nos ha formado. Y muchas de esas cosas se han convertido en el filtro a través del cual consumimos nueva información o experimentamos nuevas experiencias. Pero tenemos que tener en cuenta que el pecado en el mundo está presente. La realidad del pecado es algo presente en el mundo. Aunque Dios creó un mundo bueno, el pecado manchó cada aspecto de la creación y eso incluye el corazón humano. Así que esto quiere decir que el pecado está presente en nuestra cultura, en todo lo que hacemos. Hay una mancha del pecado y no significa que todo es malo, pero significa que todo en cierto sentido, incluso en nuestro corazón humano, fue tocado por el pecado. Eso quiere decir que el pecado ha estado presente en todas estas cosas, en nuestra cultura, en nuestras propias decisiones e incluso en nuestra propia historia familiar. Todos hemos sido formados por todo esto que nos rodea, pero en un aspecto un poco más específico, es probable que hayamos sido deformados. Como cristianos hemos sido llamados a vivir una alternativa de vida diferente. Somos llamados a vivir como parte de un reino celestial. Somos llamados a salir del mundo y entrar a él de una manera distinta, como embajadores de una nación donde Jesús es el Rey. Como cristianos somos llamados a vivir una vida en misión. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, todo seguidor de Jesús es llamado a vivir en misión en el mundo, es decir, a vivir con un propósito especial, con un propósito específico. Somos llamados a ser diferentes, a amar de manera diferente, a sufrir de manera diferente. Somos llamados a ser las manos y los pies de Jesús, es lo que estábamos platicando la semana pasada. Somos llamados a no conformarnos a la cultura, es decir, a no dejarnos ser formados por la cultura, sino a ver la vida de una manera diferente. El modelo que Jesús nos dejó y nos enseñó, ese modelo del cual hablábamos la semana pasada, el discipulado, es lo que nos va a permitir poder ser transformados a la imagen de Jesús, poder ser transformados a ese diseño que Dios pensó para cada uno de nosotros. Jesús quiere que cada uno de nosotros seamos discípulos que hacen discípulos. Jesús quiere transformar nuestras vidas de adentro hacia afuera. Por eso escogí la imagen de un iceberg,
para el mensaje de esta semana, porque describe muy bien que lo más importante, o por lo menos la mayor parte de un iceberg, está sumergido bajo la superficie. Y es lo mismo con nuestras vidas. Lo más importante de nosotros como personas no es lo que está en la superficie, sino lo que está debajo de la superficie. Porque finalmente es lo que está debajo de la superficie lo que sale al exterior también. Así que hoy vamos a ver 3 ingredientes principales del discipulado. Y he titulado el mensaje de esta semana Relaciones que transforman. Porque esa es la frase que he decidido usar para describir lo que es el discipulado. Son relaciones que transforman. En el caso de Jesús con sus discípulos, Jesús inició con sus discípulos una relación que finalmente los transformaría a ellos. Así que el discipulado es una relación que transforma. Y en esa relación que transforma, si nosotros queremos tener esta relación que transforma con Jesús y tener relaciones transformadoras con otras personas, por lo menos hay 3 ingredientes que deben estar presentes. Y esos 3 ingredientes son descubrimiento, profundidad y experiencia. Y es eso de lo que vamos a estar hablando en el mensaje de este día. Vamos a ver el primero. Y lo primero es descubrimiento. Y tal vez se preguntarán, ¿qué es descubrimiento? Bueno, nos vamos a referir a descubrimiento a lo siguiente. Cuando un discípulo, hablando acerca de discípulos de Jesús, es cuando el discípulo es expuesto a una nueva realidad. Eso es descubrimiento, por lo menos es la definición que vamos a estar utilizando. El descubrimiento es cuando el discípulo es expuesto a una nueva realidad. Cuando somos expuestos a algo que captura nuestra atención y nuestro pensamiento. Cuando somos expuestos a algo que nos asombra, algo que nos hace cuestionar lo que creíamos que ya sabíamos. Algo que directamente desafía nuestras creencias equivocadas acerca del mundo. Esto es descubrimiento. Y vamos a ver un ejemplo de ello, y ese ejemplo lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Y dice así: Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: Crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «¡Silencio! ¡Cálmense!». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Hasta el viento y las olas le obedecen». Mientras estaban con Jesús, los discípulos se encontraron en distintos momentos asombrados de este hombre, como dijeron ellos. Eran estos momentos de descubrimiento lo que los estaba transformando desde el interior. Es por eso que Jesús los llamó a estar con Él, a estar cerca, a caminar con Él, a caminar la vida con Él. No era como si los discípulos iban a hacer una pausa a la vida y iban a comenzar a hacer esta otra cosa. No, era: caminen junto conmigo mientras vivimos esta vida, mientras vivimos en misión. Y Jesús nos llama a nosotros de la misma manera. Nos llama a acercarnos, nos llama a caminar con Él en nuestra vida cotidiana y tener los ojos abiertos para su actividad en el mundo. Ojalá que cada uno de nosotros pudiera experimentar esto que los discípulos experimentaron, que con asombro dijeron: «¿Quién es este hombre?». Pensábamos que ya lo conocíamos, pero nos damos cuenta que no. ¿Quién es este hombre que hasta los vientos y las olas le obedecen? En ese momento los discípulos habían sido expuestos a una nueva realidad y estaban cuestionando lo que ya sabían. ¿Quién es este hombre? Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te asombró algo de Jesús? Creo que es una pregunta bien importante y bien profunda, especialmente para quienes tenemos años en la iglesia o años leyendo la Biblia, que podemos tal vez no lo vamos a decir en voz alta, pero a veces pensamos que ya lo conocemos todo. Pero ¿cuándo fue la última vez que te asombró algo de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo de Jesús, algo que no conocías? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: «¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús al que pensé que ya conocía?». ¿Cuándo fue la última vez?
Y si ha pasado mucho tiempo, probablemente es porque no estamos caminando cerca de Jesús. Probablemente no estamos caminando nuestra vida cotidiana cerca de Jesús con los ojos abiertos, esperando a ser asombrados por las nuevas realidades que podemos ver a través de sus ojos, a través de vivir nuestra vida en misión. Jesús nos invita a caminar con Él con un corazón preparado para descubrir no solamente a Jesús, sino redescubrir la vida misma a través de sus ojos. ¿No es eso algo bien padre, bien emocionante? No solamente redescubrir a Jesús, sino redescubrir la vida mientras seguimos a Jesús. A eso me refería al principio cuando decía, somos llamados a salir del mundo y a entrar a Él de una manera diferente. A esto me refería, a redescubrir la vida mientras caminamos con Jesús. Veamos otro ejemplo. En Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vean el poder de Dios en él. Los discípulos, mientras están caminando con Jesús, viviendo sus vidas en misión, los discípulos ven a un hombre enfermo y le preguntan a Jesús una pregunta que para ellos era normal. Ellos simplemente estaban preguntando algo que para ellos era algo común. Eso habían aprendido. Entonces le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Pecó este hombre o pecaron sus padres? Y la pregunta de los discípulos refleja sus prejuicios y las ideas culturales. Ellos habían aprendido a ver a los enfermos a través de los lentes de su cultura, de las cosas que ellos creían. Ellos creían que la enfermedad, o por lo menos la enfermedad que tenía este hombre, era una causa directa del pecado de él o del pecado de sus padres. Es decir, los ojos de los discípulos, cuando fijaron su mirada en este hombre, lo primero que veían era pecado, una señal de pecado. Y Jesús negó totalmente esa idea y desafió sus prejuicios. Y Jesús les dice, este hombre nació ciego para la gloria de Dios. Y esto es bien interesante, porque mientras los discípulos veían a este hombre como alguien castigado por Dios por su pecado, Jesús lo veía como alguien a quien Dios había preparado para mostrar su gloria a través de él. Así que Jesús les mostró no solamente que su teología estaba mal, sino que también los lentes a través de los cuales estaban viendo al mundo necesitaban una nueva graduación. Ser discípulo de Jesús no solamente tiene que ver con adquirir más información, sino con ser transformado de manera profunda. Otra pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tus prejuicios fueron desafiados? ¿Cuándo fue la última vez que tus prejuicios fueron desafiados? Especialmente en este tiempo, donde estamos viendo que las redes sociales y que muchas otras cosas están de alguna manera maximizando nuestros prejuicios, la manera en la que vemos al mundo. ¿Cuándo fue la última vez que tus prejuicios fueron desafiados? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste mientras leías la palabra de Dios o mientras tomabas decisiones y enfrentabas la vida que el Espíritu Santo te haya dicho, no está bien la manera en la que estás viendo el mundo? Esto no es así. No solamente estás mal en eso, sino estás pensando las cosas mal. Los lentes a través de los cuales ves el mundo necesitan una nueva graduación. Hay una frase que me gusta mucho y es muy verdadera porque dice, es muy difícil eliminar nuestros prejuicios porque no pensamos en ellos, pensamos con ellos. Es muy difícil eliminar nuestros prejuicios porque no pensamos en ellos, pensamos con ellos. Así que debemos asumir que nuestros lentes necesitan una nueva graduación. Eso significa ser discípulo. Un discípulo es alguien que aprende. De hecho, la raíz de la palabra es aprendizaje, alguien que aprende. Así que un discípulo es alguien que está dispuesto a aprender. ¿Qué significa eso? Un discípulo es alguien que sabe que sus lentes necesitan una nueva graduación y que está dispuesto a que Jesús desafíe sus prejuicios, las cosas que ya pensamos, que ya sabemos. Y eso es bien difícil. Para muchos de nosotros es bien difícil, especialmente quienes tenemos años en la iglesia, que podemos pensar que ya tenemos todo resuelto, que podemos pensar que ya sabemos todas las cosas.
Ser discípulo significa caminar con Jesús sabiendo que nuestros lentes necesitan una nueva graduación. Así que eso significa ser discípulo, o por lo menos este es el primer ingrediente. El primer ingrediente es descubrimiento. Segundo ingrediente, porque no solamente el descubrimiento es importante, no solamente es importante el estar asombrados por las cosas y el poder hacer preguntas que ahora son importantes. Viene lo siguiente, y lo siguiente es la profundidad. Una vez más nos preguntamos, ¿a qué nos referimos con este punto de profundidad? Bueno, con profundidad nos referimos al tipo de relación entre Jesús y sus discípulos, y al mismo tiempo de los discípulos con los que iban a ser sus discípulos. Hablamos de este tipo de relación en donde sucede mucho más que solamente transmisión de información, sino también una transformación de carácter. Entonces, con profundidad nos referimos a un tipo de relación donde no solamente hay transmisión de información, sino transformación de carácter. Si vemos nuestras vidas como un iceberg, una vez más, la profundidad se refiere a la transformación de lo que está debajo de la superficie. Y esto sucede en una relación de profunda amistad, una relación de profunda confianza y de rendición de cuentas. Vamos a ver un ejemplo, Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 39. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Mientras estaba leyendo esto, el Espíritu Santo me estaba ayudándome a dar cuenta que estaba haciendo algo mal. He pasado por momentos difíciles emocionalmente y en muchos de esos momentos no le he dicho nada a nadie. Y una de las razones es por las que es que no me he dado el tiempo tal vez para buscar amigos con los que pueda tener esta clase de profundidad y con este nivel de confianza y de cercanía. Pero no solamente eso, la realidad es que una de las razones por las cuales no compartía esto era también por la idea de que como líder debo mostrar fortaleza, debo mostrar probablemente que ya tengo todas las cosas bajo control. Y mientras estaba viendo a Jesús en estos versículos, el Espíritu Santo me dijo, no, estás mal, no se trata de eso. Así que mientras leía esto, veía de Jesús y el Espíritu Santo me convencía y me decía, mira a Jesús cómo está siendo honesto con sus luchas. Mira a Jesús cómo está siendo vulnerable. Y me hizo darme cuenta de que el reino de Jesús, que muchas veces es llamado el reino al revés, el liderazgo de Jesús, el liderazgo que Jesús nos modela, no es acerca de fortaleza, sino de vulnerabilidad. Jesús prefiere 1000 veces una vulnerabilidad honesta que una fortaleza falsa. Jesús nos da un ejemplo de un discipulado profundo, donde su relación con sus discípulos no era superficial, ni tampoco era unilateral. Era una relación de profundo amor, profunda confianza, profunda transparencia y vulnerabilidad. Jesús y sus discípulos estaban compartiendo vida. Y es bien importante recalcar que en ese pasaje específico, si se dan cuenta, de los 12 discípulos, Jesús tenía todavía un círculo más íntimo de 3 personas. Esas personas eran Jacobo, su hermano Juan y Pedro. Ellos eran el círculo íntimo de Jesús. Y aquí Jesús nos da un ejemplo de vulnerabilidad, de que no solamente Jesús enseñaba, sino que también nos daba este modelo de una persona que se abre, que derrama su corazón, que es transparente. En otra ocasión, los discípulos de Jesús estaban discutiendo acerca de quién iba a ser el líder cuando Jesús no estuviera. Y Jesús tuvo que corregirlos y tuvo que mostrarles que en su reino, el que quiera ser más importante debe servir a los demás. De hecho, la expresión que Jesús usa es, ustedes han aprendido o ustedes ven que los gobernantes del mundo hacen esto. Y Jesús dice, pero con ustedes será diferente. En mi reino será diferente. Y esa es la invitación a ser discípulos.
Jesús nos dice, pero con ustedes será diferente. No tienen que imitar al mundo. No tienen que imitar las formas del mundo. Ustedes deben ofrecer una alternativa diferente. Así como lo estamos viendo aquí. En la relación de Jesús con sus discípulos, sus corazones estaban voluntariamente expuestos a los otros. Era una relación donde había lugar para la confesión, el ánimo, la exhortación, la corrección, la verdad. Necesitamos relaciones con esta clase de profundidad para vivir un discipulado profundo. Y yo sé que esto no es fácil, requiere trabajo, requiere compromiso, requiere construir confianza. Pero si no tenemos relaciones así, podemos hacer lo siguiente. Acepta el desafío de ser discípulo. Comienza a orar por personas con las que seguramente Dios ya ha puesto a tu alrededor. Comienza a orar para que Dios te muestre quiénes son esas personas con las que puedes tener esta clase de relación profunda. Y me gustaría hacerte estas dos invitaciones o desafíos. Primero, acepta el desafío de ser un discípulo. Acepta el desafío de ser un discípulo de Jesús. Un discípulo es alguien que ha aceptado el compromiso de ser transformado en el contexto de una relación personal profunda. Y al mismo tiempo acepta el desafío de crecer junto a otros. Somos llamados a formar parte de una comunidad de discípulos. La segunda invitación que me gustaría hacerte es acepta el desafío de crecer junto a otros. Y probablemente eso signifique, a lo mejor puedes comenzar una iglesia en casa o unirte a una iglesia en casa. Tal vez unirte al grupo de jóvenes, al grupo de tribu. O tal vez comenzar algo nuevo. O simplemente comenzar a juntarte con personas para poder comenzar este tipo de relación. Comprométete con el deseo y con esta práctica de crecer junto a otros. Finalmente, el tercer ingrediente de lo que es el discipulado, de lo que significa ser discípulo o tener una relación que transforma, es experiencia. Una vez más, hacemos la pregunta, ¿a qué nos vamos a referir con experiencia? Bueno, nos referimos a experiencia a aquello que vivimos cuando ponemos en práctica las enseñanzas y los mandamientos de Jesús. Experiencia es vivir en misión en el mundo, vivir como ciudadanos del reino. En la gran comisión Jesús les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, que parte de la tarea era enseñar a los nuevos discípulos a hacer todas las cosas que Él ha mandado, a poner en práctica todos los mandamientos que Jesús nos ha dado. Así que ser discípulo no solamente se trata de saber las cosas correctas, sino de poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Jesús estableció a 12 hombres para que estuvieran con Él, descubriendo, profundizando, pero también para enviarlos a predicar. Pero no solamente 12 hombres seguían a Jesús. De hecho, en Lucas 10, Jesús escoge a 70 de sus discípulos, de las personas que lo estaban siguiendo, y los envía a predicar a las ciudades que Él tenía pensado visitar. Y Jesús los envía de manera estratégica, los envía de dos en dos, los envía sin recursos y les da instrucciones específicas. En Lucas 10, del 17 al 20 dice esto: Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre las serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedecen. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. El descubrimiento y la profundidad brindan cierto aprendizaje, pero la experiencia también nos brinda un aprendizaje profundo y nos ayuda a crecer. Poner en práctica lo que habían aprendido de Jesús los iba a presentar a los discípulos con nuevos desafíos. Hay cosas que no podríamos aprender sin la experiencia práctica. Hay maneras en las que no podemos crecer sin poner en práctica lo que Jesús nos ha mandado. No es lo mismo escuchar un mensaje acerca del perdón y tomar notas, buenas notas, que tener que perdonar a alguien que te ha lastimado y que te ha traicionado. Ser discípulo no solamente significa aprender, sino poner en práctica lo aprendido. Y es en la práctica donde nuestro corazón experimenta el dolor y la presión de la transformación que Dios quiere llevar a cabo en nuestros corazones. Y tú no me vas a dejar mentir. Estoy seguro que las veces que has intentado poner en práctica lo que Jesús te pide ha sido difícil, tal vez incluso ha sido doloroso, pero ha sido de crecimiento, te lo aseguro.
Es como poner una bolsita de té en agua caliente. La temperatura del agua extrae la esencia de lo que hay dentro de esa bolsa. De la misma manera, la experiencia, el vivir en misión, no solamente vivir la vida, sino vivir en misión, poner en práctica los mandamientos de Jesús, es como el agua caliente. La temperatura de las dificultades y los desafíos de vivir en misión van a sacar lo que hay dentro de nosotros, en nuestro carácter, y lo van a exponer. Y en cada uno de esos momentos se nos va a presentar la oportunidad de dejar que Jesús nos transforme, de dejar que Jesús quite esas partes que todavía necesitan ser quitadas y ponga lo que es necesario poner. Así que la experiencia es importante. Los discípulos de Jesús regresaron asombrados de su misión. Regresaron tan emocionados de lo que había sucedido, del éxito que habían tenido, que dijeron: hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Estaban asombrados y emocionados por este gran poder que estaba a su disposición. Y estaban asombrados y alegres porque habían tenido éxito. Y habían hecho cosas que tal vez eran muy vistosas, que tal vez eran cosas muy espectaculares. El echar fuera demonios probablemente es algo que muy pocos, tal vez nadie podía hacer sino solamente Jesús. Entonces ellos estaban asombrados y de pronto el orgullo del éxito comenzó a subir a sus cabezas. Y por eso vemos esta frase de Jesús que es tan rara, ¿no? Que ellos dicen: Jesús, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús: sí, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y los discípulos así como que: Jesús, ¿a qué viene eso? ¿Por qué nos dices eso, no? Y la razón es es que Jesús les estaba advirtiendo acerca del orgullo. Era que Jesús no quería que su identidad estuviera depositada en el éxito del ministerio, en lo espectacular o en lo vistoso de lo que habían hecho. Y por eso Jesús añade también: no se alegren porque los demonios se les someten. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Alégrense porque ustedes ya tienen vida eterna. La advertencia de Jesús es acerca del orgullo. Su identidad y su seguridad no debe estar en el éxito, en el aparente éxito o en lo espectacular de las cosas que hacen. Su seguridad debe estar puesta en el lugar correcto. Es importante porque ¿qué pasaría con ellos cuando Dios los envía a hacer cosas que no son tan vistosas o espectaculares? ¿Qué va a pasar cuando experimenten rechazo o persecución? ¿Qué va a pasar cuando las personas no quieran escucharlos? Entonces tal vez se van a ver frustrados y su ánimo va a decaer porque su seguridad está puesta en el lugar incorrecto. La experiencia práctica nos presenta nuevos desafíos. Nuestro carácter es expuesto y podemos aprender de nuestros errores. Los desafíos de vivir en misión en el mundo nos van a ayudar a ver las cosas, ver las áreas en las que Dios todavía quiere seguir trabajando en nosotros. Y tendremos oportunidades para aprender, tendremos oportunidades para negarnos a nosotros mismos, tendremos oportunidades para amar, para ser compasivos, para ejercitar aquello que por lo general no ejercitamos, oportunidades para cambiar y ser transformados profundamente por Jesús. Eso es ser discípulo, eso es vivir la experiencia. Así que me gustaría terminar con estas dos invitaciones, son muy sencillas. Esos desafíos son muy sencillos. El primer desafío es para aquellos que nunca han asistido a Renuevo. Si nunca has asistido a Iglesia Renuevo y estás viendo este mensaje y tal vez has estado viendo los mensajes pasados, me gustaría primero invitarte a considerarte parte de nosotros, considerarte parte de Renuevo, incluso si nunca has asistido presencialmente a nuestra iglesia. Si nos estás siguiendo por YouTube o por Facebook, esperamos que te sientas parte de Renuevo. Y el desafío es: envíanos un mensaje, envíanos un correo, queremos conocerte. Queremos saber quién eres, queremos platicar contigo, aunque sea por videollamada, no importa si vives en otra ciudad o en otro estado, queremos conocerte, queremos ayudarte a caminar con Jesús. El segundo desafío es para aquellos que ya son parte de Renuevo. Y el desafío es un desafío que lanzamos, de hecho, desde el año pasado. El desafío es a unirte a una iglesia en casa o comenzar una iglesia en casa. Iglesia en casa no es algo complicado. Ni siquiera es un formato rígido o un formato específico. Es simplemente dedicar por lo menos una hora con tu familia o con amigos. Y durante ese tiempo, dedicar ese tiempo de manera semanal como algo
que preparan con anticipación y con lo que se preparan con anticipación para dedicar ese tiempo, para ver el mensaje que compartimos cada domingo, para convivir, tener compañerismo y para platicar acerca de lo que Dios les está hablando a través del mensaje o a través de sus vidas de comunión personal con Dios durante la semana. Entonces, no hay un formato específico, no hay como un programa específico, es simplemente dedicar este tiempo y obviamente prepararlo y que haya una persona que pueda dirigir a la familia o al grupo que se reúna durante este tiempo. Puedes hacerlo y la invitación es que lo comiences con tu familia como un tiempo especial. Si puedes y si lo deseas, que invites a otras personas, invita a tus vecinos, puedes invitar a tus amigos, personas por las que estés orando, a las que ya les hayas hablado acerca de Jesús, puedes invitarlos. Como les decía, no hay un formato específico, lo único que consideramos es que para que haya iglesia en casa se ocupan 3 cosas solamente: el mensaje, obviamente escuchar el mensaje, tener compañerismo y yo añadiría ahí comida y relaciones que transforman. Como lo estamos viendo en este mensaje, la tercera cosa que nos gustaría que hubiera en estas iglesias en casa son relaciones que transforman, que comenzaran a formarse este tipo de relaciones profundas, que hemos visto, relaciones donde hay descubrimiento, donde hay profundidad y donde hay experiencia. Entonces, durante las siguientes 3 semanas vamos a estar profundizando en cada una de estas cosas y vamos a ver cosas prácticas de cómo podemos desarrollar, cómo podemos poner en práctica cada uno de estos 3 ingredientes del discipulado o de relaciones que transforman. Así que, como decía, puedes hacerlo con tu familia o puedes invitar a otras personas. Y si estás dispuesto a abrir tu hogar para invitar a otras personas, no a muchas, a las que tú consideres que puedes recibir con las medidas de seguridad que estamos teniendo por el COVID, entonces puedes hacerlo. Ya hay algunas iglesias en casa que están funcionando, personas que han abierto sus hogares, hay personas que lo están haciendo solamente con sus familias, hay personas que están invitando a otras personas de la iglesia y también que no son de la iglesia. Me gustaría hacerte esta invitación y me gustaría que consideraras lo siguiente: iglesia en casa está pensada para personas nuevas, así que si tienes oportunidad de invitar a más personas, me gustaría que consideraras el invitar a personas que no son de la iglesia. Puedes invitar también a personas que son de la iglesia, pero me gustaría también que no olvidáramos el desafío de poder invitar a personas nuevas, invitar a personas que aún no conocen a Jesús, invitar a personas que necesitan escuchar el mensaje de Jesús, que necesitan conocer a discípulos viviendo en misión. Me gustaría que esas personas pudieran conectar hermanos con ustedes, que pudieran verlos a ustedes, que pudieran ver cómo ustedes viven una vida alternativa diferente, una vida en misión, caminando con Jesús. Y recuerden, personas a las que ustedes puedan decirles: sígueme mientras yo sigo a Jesús. Esa es mi invitación, así que considérenlo. Pero como les digo, no tienen que hacerlo con más personas. Si pueden hacerlo solamente tú con tu familia en tu casa, tal vez si todavía no quieres exponerte a peligros tal vez de contagio, puedes hacerlo con tu familia, pero que sea un tiempo especial dedicado para estar con tu familia, escuchar el mensaje, tener compañerismo y profundizar en relaciones. Déjeme orar por ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos lo que significa ser discípulo y esos 3 ingredientes importantes para ser discípulos y hacer discípulos. Sabemos que necesitamos crecer mucho en esto, que tener este tipo de relaciones que transforman no es fácil, pero queremos hacerlo porque es lo que hemos aprendido de ti. Así que ayúdanos a ver a aquellas personas que tú tienes preparadas. Ayúdanos a ser discípulos y ayúdanos también a poder ser intencionales en hacer discípulos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.